Runakuna allin kawsaypi tiyananchispaj ñanlluqsiykamushkanña wayra wasipi yachay wasinchis. Este programa de la Escuela del Aire o la Escuela en la Radio en Runasimi en quechua, Guairahuasipi y Achayhuasinchis, exclusivamente se dedica a informar de todo el acontecer noticioso, los hechos y acontecimientos que suscitan en el ámbito educativo, en el ámbito cultural. ¿Qué están haciendo las instituciones educativas, las autoridades educativas, las instituciones rectoras, impulsoras de la educación y la cultura en nuestro país, en nuestra región de Apurímac y en nuestra capital, Abancaycito? ¿Qué hacen los colectivos culturales? Por supuesto, vamos a entrevistar, como es característica de nuestro programa, a los impulsores de la cultura apurimeña, ¿no? En el canto, la música, la danza, promotores en la espiritualidad andina. En fin, tenemos una amplia gama de actividades que van desarrollando silenciosamente estas organizaciones sociales culturales en nuestra región y sobre todo aquí en Abancaycito. Lo vamos a difundir a través de nuestro programa. Las actividades que desarrollan las instituciones, por ejemplo, los proyectos de innovación, las buenas prácticas educativas. Hay estudiantes talentosos que destacan en la música, el arte, el ajedrez, el deporte, por ejemplo. Nos están representando de Apurímac, de Abancay, en eventos mundiales, en eventos regionales, nacionales. A ellos los vamos a destacar en este programa, como es característico. Así que, señores, en la presente edición acaba de salir, señores, la lista de los ganadores del 6º Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa FONDEP 2024. ¿Quiénes son los ganadores a nivel de la región de Apurímac? Tenemos 14 ganadores, ¿ah? ¡Qué bueno! Un abrazo, saludos, felicitaciones a los ganadores de este Concurso Nacional de Proyectos de Innovación. Y a nivel de la UGEL de Abancay, tengo entendido, según las informaciones que tenemos de primera mano, 5 instituciones educativas de la UGEL de Abancay han sido ganadoras de este concurso nacional, que está siendo más reñida, más competitiva cada vez que pasan los años, ¿no? Muy bien, así que felicitaciones a los ganadores del 6º Concurso Nacional de Proyectos de Innovación FONDEP 2024. Y también más adelante, el pasado 2 y 3 de mayo se conmemora, ¿no? Se festeja, se homenajea a se resalta en algunos pueblos del Perú andino, del mundo andino, se resalta lo que viene a ser esta tradición, esta costumbre del Cruzvilacui, ¿no? Y sobre todo, amables oyentes, les vamos a resaltar hoy este tema porque milenariamente, ancestralmente, nuestros antepasados, desde la época de los pre-incas incluso, pues festejaban este Raimi, esta fiesta que se denomina Chacana Raimi. ¿En qué consiste esta festividad en el mundo andino? Estaremos con Genaro Caguana más adelante. Y, señores, el día de mañana, lunes 6 de mayo, se va a desarrollar una pasantía educativa en las comunidades educativas o las instituciones educativas de Joya y Tajmara de Huanipaca. Van a visitar más de 100 maestros y maestras, entre autoridades educativas, docentes, directores de las diversas UGELs de la región, y también nos visitan desde Cusco para ver las experiencias exitosas de las escuelas saludables, escuelas ecoamigables de la institución educativa de Joya y Tajmara. Así que mañana se desarrolla esta actividad, estaremos en la próxima semana informándoles. Los señores, nos vamos a las noticias. Edu Noticias en la Escuela del Aire. A continuación, el acontecer educativo en Edu Noticias. Atención, las noticias más importantes. Edu Noticias en la Escuela del Aire. 5 instituciones educativas de la UGEL Abancay destacan en el 6º Concurso Nacional de Proyectos de Innovación FONDEP 2024.
Como todos los años, entre marzo y abril se desarrolla el Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa impulsado por el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, y la participación directa de las direcciones regionales de educación y las UGELs a nivel nacional. En el presente año se inscribieron en dicho concurso 2.561 proyectos de innovación, de los cuales 50 instituciones educativas fueron los ganadores en la categoría de proyectos consolidados, mientras que 475 ganaron en la categoría de proyectos en proceso de implementación y 100 proyectos fueron ganadores en la categoría de investigación acción participativa. A nivel de la región de Apurímac destacaron 14 proyectos de innovación y de los cuales 5 instituciones de la UGEL Abancay fueron los ganadores en las diferentes categorías. Estaremos detallando quiénes son los ganadores. Más informaciones, atención. Socializan y dan inicio al programa Municipios Saludables, Estrategia Escolar Mi Linda Escuela Muna Yachayhuasi, con participación de representantes de Fundación Sullana y las autoridades educativas. Se socializó y se dio inicio al programa Municipios Saludables, Estrategia Escolar Mi Linda Escuela Muna Yachayhuasi 2024, que será implementada por instituciones educativas de los distritos de Lambrama y Huancarama, gracias al involucramiento de sus autoridades locales respectivas en coordinación con las UGELs de Abancay y Huancarama. Más informaciones, atención. En la Escuela del Aire Guayrahuasipi Yachayhuasinchis impulsan una pasantía educativa en las escuelas saludables de Joya y Tacmara del distrito de Huanipaca. El lunes 6 de mayo, las instituciones educativas de Joya y Tacmara del distrito de Huanipaca recibirán la visita de más de 100 visitantes de las UGELs de la región Apurímac y Cusco, quienes conocerán in situ los avances y experiencias exitosas de dichas escuelas saludables. Esta pasantía es organizada por Fundación Sullana y la UGEL Abancay en el marco de la estrategia escolar Muna Yachayhuasi Mi Linda Escuela en ámbitos antiguos que se viene ejecutando desde hace varios años atrás en dicho territorio. La estrategia Muna Yachayhuasi responde a una problemática identificada en dichas instituciones educativas. Amables oyentes, se desarrolla entonces la pasantía educativa en las escuelas saludables de Joya y Tacmara el día de mañana, lunes 6 de mayo. Más informaciones, atención. En el ámbito local realizan el lanzamiento del proyecto Pequeños Cuidadores de la Pachamama el pasado 22 de abril, con motivo del Día Mundial de la Tierra. La comunidad educativa de la institución educativa de nivel inicial número 150 de la Victoria de Abancay realizó el lanzamiento del proyecto Innovación Educativa Pequeños Cuidadores de la Pachamama. Inició dicho evento cultural con la ceremonia del Jaihuacuy, oficiado por el profesor Iyachak Gerson Wharton, en el que participaron con mucha devoción espiritual los estudiantes, docentes y padres de familia. Asimismo, las niñas y niños compartieron riquísimos potajes preparados en base a los productos ecológicos que nos brinda nuestra madre tierra, terminando dicha ceremonia con el baile y canto característico de nuestra región de Apurímac. Y señores, vamos a hablar también en la presente edición sobre la educación rural. El reto de cerrar las brechas, ¿no es cierto? ¿Cómo está la educación, la situación de la educación rural en nuestro país? La educación rural en nuestro país post pandemia es alarmante y preocupante. Las brechas históricas entre lo rural y lo urbano sigue creciendo.
En el Perú tenemos más de 8 millones de estudiantes, de los cuales 2 millones son de ámbito rural. 1 de cada 2 niños de entre 6 a 36 meses de edad tiene anemia, señores. La mitad de las escuelas están a más de 2 horas de la capital de la provincia. Solo 8 familias, escuchen, solo 8 familias de 100 tienen acceso a Internet. Los modelos educativos pertinentes al contexto en secundaria son muy pocos. La transición a la educación superior es bajísima. Hay 8 millones de personas mayores de 15 años que no han terminado su secundaria, señores. Esa es la realidad de la educación rural que hoy también estaremos ampliando en la presente edición en Guayra Huasipi, Yachay Huasinchis, la escuela del aire. Una pausa, señores. Señores, estamos retornando. Guayra Huasipi, Yachay Huasinchis. Escuela del Aire, educando en la diversidad. La escuela en la radio, educando en la diversidad. Guayra Huasipi, Yachay Huasinchis. Amables oyentes, ya estamos en contacto telefónico con la maestra Tania Pachacama. Ella es especialista de educación primaria de la UGEL de Abancay. Nos va a ampliar sobre esta información que acabamos de darles a conocer, ¿no? Sobre esta pasantía, ¿no? Que se va a desarrollar a escuelas, en las escuelas saludables, ecoamigables de Joya y Tajmara, programada para el día de mañana. Van a venir más de 100, ¿no? visitantes, y para ello ya han venido trabajando estos días, ¿no? En coordinación con estas instituciones educativas, sobre todo con sus directores y docentes, ¿no? Quienes impulsan este tipo de actividades educativas. Hola, Tanita. Y Mainayan, Ayillancho Kakushkanki. Muy buenos días, bienvenida a la Escuela del Aire. Y Mainayan Wilman, siempre es un gusto volver a tu programa, poder interactuar con tus oyentes y con todo tu público en general, para poder compartir siempre las novedades que vamos implementando a través de la educación y la UGEL Abancay en todo el campo educativo, y en esta ocasión sobre todo en estas prácticas ecoambientales, ¿no? Así es, Tanita, muy bien, felicitaciones, de verdad. Hay trabajos, hay acciones, actividades que nuestras autoridades educativas y también nuestros especialistas están trabajando silenciosamente. Pero creo que es importante poner en tapete, socializar, dar a conocer al pueblo, a la opinión pública, sobre todo a los maestros, para que también, tal vez, ¿no? A partir de esta socialización, de este conocimiento amplio, pueda haber algunas iniciativas también en otros territorios, como lo que están haciendo en estas instituciones educativas. Cuéntanos, ¿cómo se ha organizado? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace esta idea de la pasantía a escuelas saludables del distrito de Huanipaca, en Joya y Tajmara? Tanita. Bien, Wilman, bueno, como tú sabes, la UGEL Abancay tiene un convenio con Fundación Sullana, que tiene su sede en Cusco, y ha venido interviniendo en algunos distritos de manera focalizada. A partir de este convenio, la implementación de la estrategia Muna Yachayhuasi
que implementa a través de una serie de componentes, el enfoque ecoambiental e intercultural. Entonces, a partir de ello, la UG La Bancay ha tenido intervención en Curahuasi, en la parte alta, y también en Huanipaca. Entonces, hasta el año pasado hemos estado con ámbitos de intervención y ámbitos antiguos. Es por ello que, con el éxito que nuestras instituciones han implementado esta estrategia, es que ha surgido la oportunidad de poder dar a conocer estos logros obtenidos a través de este convenio y poder compartir a nivel regional e interregional toda la buena experiencia que se ha hecho visible a través de nuestras instituciones educativas y en esta ocasión en las instituciones de Tajmara y Joya en el ámbito antiguo de Huanipaca. Ámbitos antiguos, ¿no? Se refiere a que ámbitos antiguos se refiere a instituciones educativas que han venido ya trabajando desde hace muchísimos años atrás con el proyecto, con Fundación Sullana, a través del marco de esta estrategia de Muna Yachayhuasi, que en castellano es Mi Linda Escuela, ¿no es cierto? Así que ahí han venido, de alguna manera, algunas instituciones educativas han venido desarrollando algunas de estas actividades, han tenido algunos logros, ¿no es cierto? Han venido poniendo en práctica sosteniblemente en el tiempo. Ahí es donde se va a desarrollar esta pasantía, ¿no es cierto, Tanita? Sí, así es, Wilman. El distrito de Huanipaca ha sido focalizado en primera instancia a través del convenio desde el año 2014 hasta el 2019. Entonces, ellos han hecho o han adoptado esta estrategia como parte de su gestión escolar. Es así que en una nueva negociación con Fundación Sullana se retoma este ámbito desde el año pasado para poder apoyarlos y recuperar aquellas buenas prácticas que ya ellos estaban implementando, pero que requerían un apoyo adicional. Entonces, a manera de motivación, se retoma denominándolos ámbitos antiguos, porque en ámbitos de intervención, por ejemplo, se ha concluido hasta el 2023 con Curahuasi, que luego pasan a ser ámbitos antiguos posteriormente, y ahora, a partir de este año, por 3 años consecutivos, interviene en el distrito de Lambrama. Ajá, sí. Muy bien, sí, y vamos a ver un poco, resaltando, dando a conocer qué aspectos principales trabajan, ¿no?, en el aspecto educativo, cultural, no sé, en el aspecto de infraestructura o de salud, lo que viene a ser esta estrategia. Muna Yachayhuasi, Mi Linda Escuela, desde el mismo nombre, ¿no? Es llamativo, ¿no es cierto, Tania? A ver, ¿qué aspectos podemos resaltar de estas instituciones? Bueno, Wilman, en realidad hay que resaltar la integración y la articulación de los aspectos que se abordan en cada uno de estos componentes, que realmente hace homenaje a ese nombre de Mi Linda Escuela, que yo también le agregaría escuelas seguras, amigables y acogedoras, ¿no? Entonces, mira, el primer aspecto que ellos garantizan con la implementación de sus espacios y acciones pedagógicas y de gestión escolar es el aspecto de nutrición escolar segura. Aquí ellos garantizan que tanto la alimentación de los estudiantes como el consumo de estos, a través de incluso vinculado a Jaliwarma, tengan ellos condiciones adecuadas para tener una buena alimentación, ¿no? Incluye la implementación de una cocina, de un comedor, de un biohuerto, ¿no? El agua segura, la alimentación saludable, todo con aspectos higiénicos y sobre todo orgánicos, ¿no? Porque ellos mismos complementan la alimentación de Jaliwarma con los productos que producen en su biohuerto, ¿no? Excelente. El otro aspecto que ellos implementan es la mejora
el mantenimiento y el uso de su infraestructura adecuada. Por ejemplo, el aula abierta, tenemos los cercos perimétricos naturales, mejoramiento de sus aulas, en su organización, en su estructura, los senderos por donde se desplazan, las áreas verdes, el parque infantil, en el caso de secundaria la calistenia, sus canchas deportivas, todas son acondicionadas desde una mirada mucho más agradable, un proscenio, ¿no? Espacios amables donde ellos no solo mejoran el aspecto visible de infraestructura, el aspecto estético, sino también el uso de estos espacios, claro. Para acciones pedagógicas como la lectura por placer, las actuaciones, el desarrollo de habilidades comunicativas, expresivas. Entonces todo ello implementan, además de que acondicionan los espacios para acopiar y reciclar los materiales de residuos, ¿no? Orgánicos, inorgánicos, y con la compostera que alimenta el abono de su biohuerto y con ende los productos orgánicos que ellos mismos producen, ¿no? Ajá. Esa es, digamos, el otro componente que está referido a hábitos saludables, y proyectos formativos que está referido a la organización de sus espacios de salubridad, como por ejemplo los servicios higiénicos, las piletas móviles, el sector de limpieza en el aula, ¿no? Cada uno va implementando y asumiendo hábitos de salud, hábitos saludables, de higiene y limpieza, y se van haciendo inherentes al trabajo diario, a la labor pedagógica, no solo como un aspecto de contenido, sino como un aspecto formativo. Por ello es con todos estos componentes que ellos implementan, además de un taller de carpintería, ellos potencian los hábitos saludables, por lo que son denominados escuelas saludables, pero también son acciones de emprendimiento, ¿no? Es decir, claro, los inician en la motivación para organizar, para poder manejar sus propios recursos e implementar el desarrollo del emprendimiento, ¿no? En cada una de estas instituciones, con los recursos que cuentan y con el apoyo totalmente de involucramiento de los padres de familia. Entonces ellos todas estas acciones las han incorporado a sus documentos de gestión escolar, es decir, ya no es solo una cosa que tienen que hacer, sino es algo que ellos han adoptado, vinculado a sus prácticas de gestión escolar, ¿no? Muy bien, Danita. Interesante, ¿no? Que sea ya una política institucional insertado en su proyecto, ¿no? Institucional, educativo del PI, ¿no es cierto? Y también dentro del PAT. Qué bueno, ya se involucran los papás, hay un trabajo articulado, y de hecho seguro que también ustedes le están dando pues un impulso importante a estas instituciones. Y ahora se amplía, ¿no? Tengo el conocimiento, ya en la siguiente semana hablaremos sobre esta ampliación, Danita. Se va hacia Alambrama. Han estado el año pasado en Curahuasi, Antilla y Joipa. Ahí hay 9 instituciones educativas reconocidas como escuelas saludables. Estamos en Huanipaca, en estas 2 instituciones que le están dando fuerza, cariño, mucha voluntad, ¿no es cierto?, de parte de los docentes. Hasta en las tardes, sábados y domingos se quedan a organizar todo este evento que están desarrollando, Danita. Más de 100 visitantes movilizar, de verdad es un trabajo enorme. Felicitaciones, Tania, a todo el equipo de la UGEL y quienes están colaborando, seguro también las autoridades locales como la municipalidad de Huanipaca, seguro que también se está involucrando. Resalta a ellos. Muchas gracias, Tanita, por tu presencia en la Escuela del Aire. Estaremos también, por supuesto, presentes en esta pasantía y la próxima semana estaremos difundiendo a través de nuestro programa. Gracias, Tanita, por tu presencia en Guairahuasipi, Yachaywasinis. Así es, Wilman, agradecerte por este espacio y reconocer también el apoyo que hemos recibido de toda la plana directiva de la UGEL, a nivel de apoyo sostenido en el tema económico también, y a la municipalidad de Huanipaca
pero sobre todo debo reconocer el esfuerzo de los maestros de las dos instituciones que van a ser visitadas y que siempre demuestran su identidad y su esfuerzo con cada una de estos proyectos, ¿no? Felizmente tenemos el apoyo de los padres de familia y el esfuerzo denodado que están haciendo nos va a permitir poder mostrar lo que realmente se logra a nivel de estos ámbitos en convenio y en el convenio y en la implementación de esta estrategia, Wilma. Así que esperamos que nuestros visitantes que vienen de la Huancaraima, otras UGELes como Grahua y Maraes y también del Cusco puedan llevarse la mejor experiencia y poder replicar estas buenas prácticas de gestión escolar en sus instituciones y en sus zonas de intervención, ¿no? Entonces eso es la expectativa que tenemos y reiterar mi agradecimiento a todas las personas que se han involucrado en este proyecto, ¿no? Gracias, Tanita. Estaremos la siguiente semana. La siguiente semana. ¿Ya? Volvemos a reencontrarnos. Gracias, Tanita. Gracias. Gracias, Wilma. Cuídate. Guaira Huasipi, Yachay Huasinki. Escuela del Aire, educando en la diversidad. La escuela en la radio o la escuela del aire Guaira Huasipi Yachay Huasinchis. Ya estamos en contacto telefónico con el maestro Genaro Caguana, nuestro reportero itinerante. Maipi Caspapas, Maipi Purispapas, pareja, Yachashanta, Javarishanta, Rimarimonja. Kunancha Chacana Reimimanta, Rimarisunch, Maikunap Zapacorja. Y más, a ver, y Maraikuta, Kai, Chacana Raimita y Arinchis, Chaikunamanta, Rimarimonja, Huauchichanchis, Genaro, Huauchicha y Meinayan, Kai Guairahuasio y Ariskunataya, Napayocoy. Huauchicha Kuntu, Raying Sumapuncha, Japascacho y Delata, Kai Guairahuasimanta, Pacha, Napayocusun, Yapaya, Yachachis más intiskunata, Ergechakunata, Guavacunata. Machulanchis kunata, payanchis kunata. Kaya wake yaktapi tiya kukunata na payukusun tukuy son hunchiswan. Arewa hecha kuntur. Nyang tarikusanchisnya. Ay muray killapi. Yachas hay que ay muray killapi jariki. Nyang hayaringnya. Cosecho nes hanchis. Chaita nyang wake pananchis kuna. Nyang kaita hayarimushanku. Ichaja. Kay cosecho hayarinampaja. Kangarak me huksumak raimi, hatun raimi, kay raimi pasutengmi, Chacana raimi, paejecha kuntur. Chacana raimi, kay llaqta kunapija, kunan huichay kunaqa riki Cruz Vilaco en España, Rixinco riki, Yachapanco, taja Roarinco kay raimita riki, chay sutiwaña, y chaja ñaupaja karja riki, karja Chacana raimi, wakicha. Chay na puni paejecha kunan punchau kunapija. Ñan umanchismaña, churaruanchis, fiesta de las cruces, Nesjanta, Ari, ñaupaja waijicha, manan chaynachu karja, castellano se me llaman tijraikusun kai, de maininchista. Está bien. Hermanos míos, nuestra cultura andina amazónica es eminentemente agrocéntrica. Todas nuestras actividades giran en torno a la agricultura. Parafraseando, citando a Felipe Guamampoma de Ayala, a Inca Garcilaso de la Vega, y a estos cronistas que de alguna manera han registrado la verdad, como es Polo Dondegardo, Blas Valera, ¿no? En esta fecha, el 3 de mayo, pues, se celebraba una gran festividad en nuestra cultura andina, tabantinsuyana, que es el Chacana Raimi, Chacana. Nuestra cultura andina tiene pues un calendario lumilunar. La verdad es que nosotros vivimos, nos regimos con un calendario que nos han impuesto, un calendario hecho por los griegos, por los romanos, hecho por los católicos. Nuestro calendario para nosotros es distinto. Nuestro calendario agrofestivo comunal, ritual.
parafraseando a González de Molina, el 3 de mayo, en estas fechas, se celebraba una fecha muy importante dentro de nuestro calendario lumilunar. Sin embargo, al ver a muchos de nuestros hermanos que se constituían en los usnos para rendir tributo a nuestra madre naturaleza, sobre ella plantaron cruces y, como podemos apreciar, en muchos lugares abundan las cruces como una forma de dominación, como una forma de hacernos olvidar nuestras festividades importantísimas que nosotros practicábamos conforme a nuestro calendario agrofestivo. Ahora hemos olvidado, al parecer, nuestro calendario, nuestro Chacana Raime, el verdadero sentido del Chacana Raime, ahora con la fiesta de las cruces. Ya convivimos con ello. Los niños, la nueva generación, también creen que en estas fechas era fiesta de las cruces. No, en estas fechas se celebraba una festividad muy importante, que es el Chacana Raime. La chacana es nuestro símbolo máximo de nuestra cultura andina, es nuestro símbolo, la cruz escalonada del sur, en el cual está pues las 4 dimensiones del mundo, los 4 planos mentales. Está nuestro Tahuantinsuyo. En la chacana es una materia de estudio. La chacana, creo que es necesario descifrar e interpretar el sentido. No es ese símbolo que muchos políticos a veces lo han utilizado, Siempre sí. ¿no? Como un cliché, nuestros símbolos andino-amazónicos, sin dar a conocer a la población. Creo que es motivo también para estudiarlo. ¿Qué significa la chacana? Chacana Waifichaikuna. Chacana. Chainan Waificha Kuntur. Chaynataya punchama eresama jena. Yachapasun. Maskapasun kuskirisun alimta. Yachayninchiskunata hawa. Hawa Waifinchiskunapas rexerinampa. Tayjepamo Wawakunapas. Sipaskunapas Wainakunapas. Rexinampa. No hanchispa yachayninchista. No hanchispa ruacos hanchista. Kuterinanchispunin ñawpaq yachayninchiskunaman. Chay yachayninchiskunan kay mama pachanchista qhispichinjaraq kay waqllichisqankumanta wayqicha. Kay ñawpaq yachayninchiskunaqa allinpunin, yachapananchispunin, mana yachapasun chayqa llakipin tarikusun sipakunaman wayqichaykuna. Qhawairichis ya. Kay yachayninchikwanmi nuqanchis mama pachanchiswan kuska kawsakunchis, kuska purikunchis. Nuqanchis manan waqlichinchischu, nuqanchis manan k'irinchanchishchu, manan waqachinchischu, aswan nuqanchis qhawarinchis tukuy suqunchishwan. Chaykunatan ruwarqaku wayqiykuna panaykuna umanchakurqaku, allinta sunquchakurqaku kay aymuray killapi, chay Chacana Raimi punchawpi wayqiy. Chaynan wayqicha kuntur añaychakuyki, kay wayra asimanta pacha llapallan yachachiq masinchikunaman, kay yachayninchikkunata willarisqanchikmanta. Kawsachu kay Escuela del Aire, Puririchun kunan watapas allinta kallpachakuspa wayqicha, llaqtanchis, wawakunapas, sipaskunapas, waynakunapas, kay yachayninchista yacharinankupaq. Yachayninchisqa allinpunin, yachayninchisqa qhapaqmi wayqicha. Ahora sí, papá. Allí me wawqicha Genaro y Sainata y Arishkan Riki ñawpaq imaynas karqa kay fiesta nisqanchis Raimi Riki, Chacana Raimi. Chayta tumpachanta aswan taqmirisunchis, yachapasunchis, yuyaymanassunchis. Riki imaynas ñawpaq riki awinchuskuna, imaynas ñawpaq taytanchiskuna, Incakuna manaraq ni ñawpaq Incakunamantapas pre-incas chaykunamantaraqmi riki kay Chacana Raimiqa. En Caral, ¿no es cierto? Han encontrado la chacana, son el símbolo máximo de nuestra cultura. Así es. Ahí está, a estas alturas no pueden negar de que la huífala es construido, hecho hace poquito. No, ahí está. La imagen de la huífala tiene que estar en la cultura nazca. En Caral han encontrado nuestro símbolo máximo, que es la chacana, ¿no? La cultura más antigua. Entonces falta por aprender, falta muchísimo por aprender, porque seamos sinceros, han diseñado una currícula a su gusto solo para que abordemos contenidos de su preferencia. Pues es tiempo ya que con nuestras sabidurías salvemos la vida, salvemos el planeta. No hay más hermoso del hombre andino que cuidar la madre naturaleza, vivir de ella. En Chacana Raime, maestro, precisamente el 3 de mayo,
subían a la cima más alta de los cerros, al Picacho, ahí se realizaba una ofrenda más bonita a nuestra madre naturaleza. El objetivo era estar más cerca de la luna, del sol, 3 de mayo, una fecha muy importante también en nuestra cultura andina. Como dijera Polo Dondegardo, los hombres esperaban las 12 de la noche, aproximadamente, guiados por la luna, subían a la cima más alta, ¿no? Y amanecían con una ofrenda de reciprocidad tan bonita a nuestra madre naturaleza. Muy bien. Muy bien, Angelarito, muchas gracias. Maipiña Caspepas, Jayarica Munquia, Janga Purillashkan, Querex, sábado, domingo en Peja, allí mi cheja, allí mi Baujecha, un abrazo para ti, cuídate mucho y estaremos este año también trabajando en la Escuela del Aire. Como siempre, hay que difundir nuestra cultura, nuestra identidad, tenemos que fortalecer y por supuesto resaltar a nuestros talentos, ¿no? En la educación hay tantos jóvenes estudiantes que destacan en las diferentes ramas, deportistas, ajedrecistas, tenemos músicos, hay colectivos culturales que están trabajando silenciosamente en nuestro pueblo, ¿no es cierto? También destacar a nuestra historia, eso es nuestra tarea como maestros. Así que, Genaro, bienvenido nuevamente al programa, así que seguimos para adelante. Un abrazo para ti, cuídate mucho. Gracias, Genaro, gracias. Pachamama, Haniu Pachamuti, Intitata, Paximama, Wawanakamaj, Arunta Siñamama, Kuyakanaka, Gilatanaka, Madre Tierra. Estás escuchando La Escuela del Aire. Guaira Guasipi, Yachay Guasinki. Escuela del Aire, educando en la diversidad. Educando en la diversidad, la Escuela del Aire, Guaira Guasipi, Yachay Guasinki. Bueno, tenemos una entrevista a un especialista respecto a este tema importante que hemos anunciado, ¿no? Las habilidades comunicativas, cómo tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, en las futuras generaciones, ¿no? Es importante desarrollar esta competencia, estas competencias, ¿no? Sobre todo en el área de comunicación, y no solo en el área de comunicación, en todas las áreas, en todos los cursos. Un joven, un estudiante, un niño que desarrolla sus habilidades comunicativas, ¿no es cierto?, de la oralidad, de la forma de cómo expresarse, de redactar, de producir textos, ¿no? Diversos tipos de textos, la forma de cómo desenvolverse en público, ¿no? De cómo comunicarse a través de la escritura, es importante, ¿no? Y la habilidad de la lectura, ¿no? La comprensión de la lectura. Esas habilidades comunicativas es importante desarrollar en nuestros estudiantes. Entonces, escuchemos, este audio nos ha enviado la DGIVIDA, la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe. Escuchemos. Sabemos que las habilidades comunicativas son indispensables en la formación de los escolares, quienes van a poder desenvolverse en sociedad. Estas habilidades pueden desarrollarse desde que nacen y se enriquecen a lo largo de la vida. Nos referimos a la habilidad de hablar, escuchar, escribir y leer. ¿Qué pasos deben seguir docentes y padres para desarrollar estas habilidades en los escolares? Hoy vamos a compartirles algunas recomendaciones junto con nuestro especialista EIB del Ministerio de Educación, Elfren Ramos. ¿Qué tal, Elfren? Un gusto tenerte nuevamente en este espacio radial. Sí, gracias nuevamente. Ahí para seguir conversando. Para empezar, ¿por qué es tan importante que nuestros escolares aprendan y desarrollen estas habilidades de escuchar y hablar? Escuchar y hablar son elementos natos que ya vienen ya en el ser humano. Escuchas y hablas. Sin embargo, leer y escribir, que son habilidades que tenemos que ayudar al niño o niña. Si desarrollamos
entrenamos bien la escucha y la expresión oral, ese niño va a querer, va a tener la necesidad, va a surgir en él una necesidad de poder expresarlo ya no oralmente, sino en textos escritos. Ese es lo que nosotros buscamos y eso es lo que queremos empezar a desarrollar de la mejor manera, ¿no? Tenemos que desarrollarla porque es la necesidad de todo padre que el niño sepa leer y escribir, pero antes tiene que de haber desarrollado el escucha y el habla. ¿Y cuál es la situación que viven nuestros escolares en cuanto a habilidades de escritura y lectura? Es un poco de tristeza decir que hay muchos niños que no están leyendo, no están escribiendo en el nivel que esperamos. Hay niños, por ejemplo, niños que están en grados tercer, cuarto, quinto y sexto grado que no leen o que solo parafrasean algunas palabras. Entonces ahí hay un problema, no se está cumpliendo, no se está desarrollándose esa otra habilidad de leer y escribir. Entonces, ¿qué problema va a generar? Muchísimo. No va a poder comprender un texto si le presentamos en una lectura. Más aún no va a poder escribir lo que quisiera que se exprese a nivel escrito, ¿no? Claro, ¿y qué futuro le espera a un niño o una niña que logra desarrollar estas habilidades de las que conversamos, que son la escritura y la lectura? ¿Cómo pueden influir, cómo les puede cambiar la vida a estos escolares, ¿no? El saber escribir y leer. Es bastante. Le va a abrir la mentalidad, le va a abrir el cerebro, la cabecita, otros espacios, ¿no? Va a poder leer no solamente lecturas sencillas, sino complejas, lecturas que puedan tener contenidos científicos para su desarrollo personal, ¿no? Es importante empezar a trabajar y promover la lectura, la escritura desde los primeros inicios en la edad escolar para hacerle gustar al niño a querer conocer de otras realidades. Al poder leer, puede leer cualquier tipo de literatura, de escrito, de textos que le van a ayudar a formarse como persona, formarse como individuo y poder desarrollarse y desenvolverse en cualquier espacio donde pueda ir, donde pueda desempeñarse en algún momento de su vida. Como sabemos, esta responsabilidad de impulsar este gusto por la escritura y la lectura no solamente recae en los docentes, no tanto docentes, sino también padres y madres de familia tienen esta enorme tarea, ¿no? De poder trabajar para que los niños lean y escriben. Vamos a empezar primero en el plano escolar educativo. ¿Qué recomendaciones brindaría a los docentes para poder impulsar este gusto por la escritura y la lectura? Primero, crear en el niño la necesidad de querer escribir, desde sus anécdotas, desde lo que le pasó en el día, desde alguna situación vivida, crear la necesidad de escribir. Segundo, dotar de otros tipos de textos. Y si bien es cierto que el ministerio envía textos de lectura, biblioteca, promoverlos. Un ejemplo, he visto en una institución X las cajas bien selladitas, hay textos de literatura, textos de biblioteca. La pregunta es, ¿por qué no se están dando uso? Estamos retrasando el nivel de lectura de nuestros niños teniendo materiales. Eso es importante, tener que empezar a promover la lectura. Hoy hay actividades de lectura. Empecemos a abrirnos con nuestros niños y niñas de las escuelas. ¿Por qué solamente en las ciudades sí se promueve y en el campo no? Ahí hay un tema de responsabilidad del maestro que tiene que empezar a promover. O también el maestro leer con los estudiantes. Si el maestro no lee, obviamente el estudiante no. Igual pueden decir, mi profesor no lee. Pero a veces nosotros, como muchos maestros, exigen a los niños a leer y él no lee nada. Ahí hay un error que tenemos que cambiar en el rol protagónico en la lectura de para que los niños puedan ver al maestro como un ejemplo del que está leyendo, ¿no? Claro, quizás ahí los maestros podrían diversificar el contenido que los niños y niñas pueden leer, no solamente limitarse a lo que el Ministerio de Educación les brinda, pero quizás abrir un poco el abanico de lectura, quizás considerar cuentos, novelas, cómics, historietas y otros formatos que puedan ayudar un poco a que el niño también tenga mayor interés por la lectura. Sí, es importante que podamos diversificar los materiales a leerse, ¿no? Tenemos material impreso, pero también tenemos el tema virtual. Por ejemplo, tenemos en las escuelas, en los laptops, ¿no? En los tablets
hay bastante lectura. Hoy en día, aprovechando la tecnología, podemos utilizar como medio esas herramientas, ser diversos, no quedarse ahí. Por ejemplo, salir a dar una vuelta al pueblo, a la comunidad, y ver qué cosas están escritas ahí para que el niño sea capaz de leer y mirando ahí en su comunidad qué cosas están escritas. Y si no los hay, promover que se letre en la comunidad, que haya letrado en su pueblo, esas cosas. Entonces en el niño va a entrar una conciencia, tengo que escribir. Si allá está escrito la tienda de mi tío Juan, ¿por qué yo no puedo poner un letrerito en mi tienda o en alguna actividad que hago? Esas cosas importantes y valiosas son tan parecieran insignificantes, pero para el niño tienen valor importante, porque nosotros leemos, entra todo a través de los ojos, de la vista también ahí. Así es, pequeñas acciones pueden lograr un gran impacto, ¿no?, en la vida de los escolares. Ahora, hablando ya en el plano de los padres y madres de familia, ellos también tienen esta responsabilidad de promoción de lectura y escritura. ¿Qué recomendaciones le brindamos a estos públicos? Que dediquen un tiempo con sus hijos, para acompañarles en alguna lectura. Profesor, yo no sé leer. Yo te cuento una experiencia de una madre que vivía con su nietito. El nietito leía un texto y la mamá, la abuelita, escuchando al lado de él. No sabía leer la abuelita. Pregunto, ¿la abuelita estaba acompañando a su nietito a leer y escribir? Claro que sí. No hay limitación el no saber leer y escribir. El hecho de que estés al lado de un niñito, de tu hijo, de tu nieto, de algún familiar, leyendo, le da fuerzas. Yo le preguntaba a un profesor, me decía, pero la abuelita no sabe leer, pero ¿está acompañando? Claro que está acompañando. ¿Está dando su tiempo? Segundos. Claro que está dando tiempo. El detalle. Guaira Guasipi, Yachay Guasinki. Escuela del Aire, educando en la diversidad. La Escuela del Aire, o la Escuela en la Radio, Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis, educando en la diversidad. Señoras y señores, estamos en contacto telefónico con la maestra Maura Bolívar, una de las principales impulsoras del proyecto educativo, proyecto de innovación educativa, ganadora del 6º concurso de proyecto de innovación educativa FONDEP 2024. El título del proyecto: Rosarinas hilando saberes en 3 generaciones, de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, 54003. Felicitaciones, maestros y maestras, a la comunidad educativa, a los papás, a los niños, niñas que han impulsado el año pasado este proyecto muy bonito e interesante, que se ha sistematizado para participar, en este concurso nacional. Más de 2.700 proyectos a nivel nacional, y una de ellas en los primeros lugares está ha sido ganadora de este concurso, del 6º concurso de proyectos de innovación, Rosarinas hilando saberes en 3 generaciones. Felicitaciones, maestra Maura. Buenos días, bienvenida. Guairaguaso y Ariscunatá, Napayocoy, Panichay, Allilancho. Allilancho y Mainaya, Napayacabuiki, Taita, Untur. Ari kuranka kunampunchao y maimana ruwaipin kaina puncha ukuna karaiku yachay wasiku pichaka chayras mikunanra asay tiempo chayasqa chayku y chaka kay allin noticia haywarimasaykunamanta mas arimasaykikumanta ancha riqsipakusqa kachayku. En realidad, muchas gracias por darnos la oportunidad esta mañana en tu programa, profesor Wilman, en su condición también de especialista. Está usted, en alguna medida llevando adelante este programa, y es muy importante para ir haciendo conocer lo que hacemos en nuestras instituciones educativas de nuestra provincia de Abancay y de la región de Apurímac. De verdad contentas y muy, muy agradecidas también por su apoyo, y especialmente de los padres de familia, nuestros estudiantes.
y toda la comunidad educativa de nuestra institución educativa, Nuestra Señora del Rosario de Abancay, bueno, ¿no? Ubicado en el corazón de Abancaycito, en la región de Apurímac. Contentos, sí, hemos venido implementando ya hace años en esta institución, pero no hemos tenido la oportunidad, hemos ido trabajando aisladamente. Creo que en esta vez se dio la oportunidad, y gracias también por ir promocionando, por ir motivándonos. Bueno, hemos podido quedar en un lugar considerable y bueno, ¿no? Contentos por eso, y reconocer a la mujer, sobre todo a usted, que ha ido siempre detrás de nosotros, ¿no? Apoyándonos en todas las actividades, en los procesos que hemos ido implementando, que mejor usted conocedor, siempre nos ha acompañado de lado como autoridad, y reconocidos a seguir cambiando, a seguir innovando las formas de trabajo en las instituciones educativas, especialmente en nuestra institución. Hemos ido emprendiendo, ¿no?, este proyecto para poder formar estudiantes, fortalecer a nuestros estudiantes, su formación de identidad personal y cultural. Qué bueno. Entonces, nuestro proyecto. Ajá, el proyecto Maura. Rosarinas. Hilando saberes en 3 generaciones. ¿Cómo es eso de hilando saberes en 3 generaciones? Cuéntanos, a ver, ¿en qué consiste fundamentalmente? Rosarinas, hilando saberes en 3 generaciones, es que como nuestra institución es de damas, y en nuestra cultura andina, una de las actividades importantes de nuestra región es pues muchas actividades que se abocan nuestras damas o las mujeres, pero como que aún ya estamos dejando de lado. Entonces por ahí hemos cogido estos trabajos importantes, el tema de recuperación de saberes ancestrales, pero relacionando también con los avances de la ciencia, de la tecnología. Y bueno, Rosarinas Hilando Saberes es que nos hemos adentrado en el tema de valorar, de recuperar nuestras sabidurías ancestrales. Es que el hilar es que inicia, no tiene un sentido filosófico de que el niño desde el momento que nace, no entra un punto de partida, tiene, y bueno, arranca, como decir, del ombligo un hilo de la vida. Pero en el transcurso del hilo de la vida, el niño no va solo, va a ir acompañado en el contexto que hay familias, personas y todo eso. Entonces va ese niño acompañado de personas de alrededor. Entre ellos tendríamos nuestros ancestros, padres, ¿no? Entonces hemos ido tomando importancia de los abuelos, padres, porque en nuestro diagnóstico salió de que nuestras niñas que no se lo saben, ni siquiera la historia de los abuelos no se lo saben hasta el apellido de los padres, en muchos casos. Entonces para decir quién soy yo como persona, ¿no? Y de dónde vengo, ¿no? ¿Quiénes son mis padres? ¿De dónde procedo? Entonces, para formar el tema de identidad hay que hacer una retrospección y todo eso, ¿no? Entonces hemos ido indagando si había alguna historia de las familias, pero así, ¿no?, de sus ancestros, historias familiares, o algún documento, y no lo tenemos, o sea, no sabemos de nuestras raíces. Entonces ese es el tema que nos ha motivado. ¿Cómo puede tener una persona identidad si es que ni siquiera conoce sus raíces? No sabe de dónde viene, cómo es y cómo lo podemos formar, ¿no? Entonces eso es que nos ha motivado para poder indagar y formar y darle pues una formación integral a que
¿no? A que se reconozca una persona valiosa, no es en literatura, no, yo me reconozco tal, no, sino que tiene que reconocerse como tal y siempre cogiéndose de sus ancestros o de sus raíces, ¿no? Entonces, ese es que la identidad se debe trabajar personal y también cultural, no solamente personal, ¿no? Ya me conozco quién soy, pero culturalmente no me conozco, no sé qué cosas se hace a mi alrededor. Se está haciéndose muchas cosas, pero no le damos importancia. Entonces desconocen el hilo de sus raíces ancestrales, en concreto las niñas, las vivencias familiares, los saberes y conocimientos, incluso los lazos de amor y respeto, ¿no? Que pueden tener desde sus abuelos. Entonces, y bueno, con el contexto estaríamos hablando la complementariedad y la reciprocidad con la naturaleza. Entonces, eso es lo que nosotros hemos querido trabajar en nuestras estudiantes, ¿no? Entonces, para vincular pues sus conocimientos, el conocimiento tradicional con la nueva tecnología y los avances, ¿no? De la ciencia. Muy bien, el diálogo de saberes, ¿no? No solo quedarnos, como quien dice, ¿no? Anclados en nuestra tradición, también esto, empatar, hacer dialogar también con los adelantos científicos tecnológicos, ahora que se nos viene con fuerza la inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué? Para que también nuestras raíces se potencie a través de estos medios. Así que, Maurita, la siguiente semana vamos a hablar con amplitud de vuestro proyecto. Son ganadores, van a implementar el proyecto, hay un fondo. Por algo es el Fondo Nacional, terminamos. El Fondo Nacional de Proyectos de Innovación, ¿no es cierto?, da un fondo, un recurso para que se implemente el proyecto. Así que felicitaciones a las rosarinas, que han estado hace poco en actividades deportivas, culturales también. Así que un abrazo para todos, felicitaciones. La siguiente semana estamos ampliando todo nuestro proyecto. Gracias, Maurita, gracias. Muchísimas gracias, doctor Wilman, muchas gracias, agradecido por esta oportunidad. Muchas gracias, estaremos atentos a lo que nos puede dar la invitación, a mí, de repente a mis colegas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Maurita, gracias. Llegamos de esta forma a la parte final de nuestro programa, así que vamos a estar a las 9 en punto, en la próxima semana. Ahora hemos salido un poquito tarde, por eso nos hemos pasado de las 10. Bueno, señores, muchas gracias por vuestra sintonía. Retomamos nuevamente, hay mucha actividad educativa, ¿no? Muchas veces hay trabajos silenciosos que los maestros desarrollan, nosotros lo vamos a visibilizar. Así que felicitaciones a los 5 ganadores de la UGEL de Abancay de este proyecto de innovación educativa. Ahí está la institución educativa 54038. Emprendedores de hoy y mañana con nuestro startup escolar, familias acogedoras también del PRITE, ganador también, Aguay, emprende joven tejiendo saberes ancestrales del Colegio Mario Vargas Llosa de Antilla, rosarinas hilando saberes en 3 generaciones de Nuestra Señora de Rosario, que acabamos de hablar con una de sus impulsoras de este proyecto de innovación, y también ganador de la UGEL de Abancay, la institución educativa secundaria Antonio Ocampo, Matemáticas sin Fronteras, transformando el aprendizaje a través de estrategias lúdicas. Hay 14 ganadores a nivel de la región de Apurímac, lo cual estaremos ampliando en la próxima edición. Así que, amables oyentes, Nujahuanca, Java Semanandaña Tupa Esoy, Sanaja, Tupa, Nanchis Camaña, Jancunaña Sumaja, Ocalla.